Una primera parte, que es este núcleo central, que yo creo que la educación no la discute, sobre todo relacionado a la aspiración de una revolución educativa, o lo discute muy poco. Siempre hay una visión, yo le llamo muy estructuralista o muy cosificante de las discusiones sobre la educación, ¿no? El currículo, la cantidad de horas de estudio, las cosas, las objetivas, las instituciones, cómo tienen que ser descentralizadas, en fin. Más infraestructura, más escuelas de formación. Y la segunda parte, tratar de, planteando esta cuestión, acercarme a lo que yo creo que es la visión más aproximada a una conceptualización del vivir bien, pero que además tiene una cierta capacidad de acción material, práctica, real, que creo que es la visión que más o menos tiene David Choquehuanca, el canciller, ¿no? Y por supuesto, es un gran debate. Yo ahí voy a insistir en la visión que yo tengo del vivir bien, que es en realidad de que el vivir bien es un discurso en construcción, que tiene muchas aristas, muchas facetas, y que además depende quién plantea el vivir bien. Una cosa es el vivir bien para los planes estatales pragmáticos de los ministerios, otra cosa es el vivir bien para Álvaro García Linera, el vicepresidente, otra cosa es el vivir bien para David Choquehuanca. Y además eso es normal, es decir, no hay ningún proceso de cambio ni profundo ni mediano en el que todos están de acuerdo, es decir, siempre hay tendencias. Ahora uno estará más de acuerdo con los pragmáticos, otros con los más utópicos, etcétera, o de visiones políticas, ideológicas diferentes. Entonces, empezaría con el primer punto. Espero realmente les sea útil. Veo gente muy joven, veo gente de toda edad, y no sé qué, me imagino que muchos son profesores y algunos funcionarios de organizaciones vinculadas a los temas educativos. Entonces, entraría este primer punto. ¿Qué hace falta plantearse para salir de una especie de círculo vicioso donde nos planteamos los problemas de la educación sin un enfoque epistemológico, una mirada radicalmente transformadora? Esta es la pregunta, para mí, que tiene que plantearse en función al vivir bien. En el núcleo de este tema, a mí me parece que está la cuestión central de cómo debatir la cuestión de la descolonización, la interculturalidad y la despatriarcalización. Por eso creo que es importante lo que voy a pasar a explicar. Seguramente se puede complementar, corregir o estar en desacuerdo, pero creo que este es un núcleo central. Entonces, un enfoque crítico y un enfoque de cambio profundo requiere plantearse no solamente lo más obvio, lo más violento y lo más evidente de los procesos que están vinculados a las relaciones de poder y a las estructuras de dominación. Por ejemplo, lo que todos los días los medios de comunicación difunden respecto a la cuestión del maltrato a los niños y a las mujeres. Es obvio, y es terriblemente doloroso y terriblemente obvio. Es una sociedad patriarcal, machista, y por supuesto que maltrata a los niños y maltrata a las mujeres, ¿no? Cifras escandalosas, 7 de cada 10 mujeres son golpeadas, en fin, ¿no? Hasta el punto de la misoginia, ¿no? El asesinato de mujeres por condición de mujer. Los varones celosos van y primero las jalonean, después las pegan y después las matan. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Este es un tema central y un tema muy importante, pero es bastante obvio. Hasta los medios,
Los periodistas superficiales también comentan, a veces son ceras, pero comentan. Entonces, ¿por qué he hecho ese ejemplo? Porque yo me voy a referir a algo mucho más sutil que la educación debe entrar a discutir desde mi punto de vista. No solo las cosas obvias, el racismo de este país, no solo el machismo, es un país profundamente racista y hasta ahora también es racista, aunque tengamos a Evo Morales de presidente y uno que otro, ¿no?, embajador y ministro indígena. Entonces, entro al fondo del asunto y lo hago con un pequeño ejemplo. Voy a seguir con la cuestión esta de las formas de violencia sutiles que se ejercen frente a las mujeres, frente a los indígenas, frente a los niños, frente a los jóvenes, ¿no? Hay también una violencia generacional que es muy importante, ¿no? Ya este jovenzuelo chascoso y encima que no usa ni corbata, ¿qué cosa nos va a venir a enseñar? ¿No? Sobre todo si son doctores en lo que sea, ¿no? Las estructuras académicas también son jerarquías de mando frente a los que no tienen un capital académico, estatal, ¿no? Entonces voy a dar el ejemplo y voy a dedicarme a explicar las 5 consecuencias fundamentales de lo que se llama la violencia simbólica. Y es una muy mala palabra para definir esto, porque no es un problema simbólico, es un problema real, terrible. Pero bueno, así le han llamado los teóricos, ¿no?, de la educación, en fin, de la sociología, de la filosofía. Y tiene que ver con un tema clave. ¿Cómo se construyen las estructuras cognitivas de las personas? Y ahí paso el ejemplo, que es un ejemplo que lo vivimos todos en nuestras casas, en las oficinas de la burocracia estatal o de las instituciones de desarrollo. Pero voy a dar un ejemplo más vinculado al tema del patriarcado y el machismo. Pero ojo, este tema es central porque creo que articula el núcleo de toda forma estable de dominación y cómo se reproduce las estructuras estables de dominación. Y si realmente queremos revolucionar la educación, debemos cuestionar el núcleo del patriarcado, del machismo, de las formas de dominación colonial, de las formas de dominación clasista y de las formas de dominación generacional. A unos les gusta más hacer énfasis en el tema patriarcal, pero no en los temas clasistas. Dicen, bueno, no, eso es muy marxista. Otros les gusta más hacer énfasis en los temas de descolonización o clasistas. Yo creo que el núcleo es el que hay que ir a entender. Porque además uno puede decir, bueno, está bien, hay que descolonizar, pero que la propiedad privada se mantenga, porque uno se va, ¿no ve?, a ver perjudicado por un proceso más profundo de cuestionamiento de las estructuras clasistas de dominación. Bueno, entro al ejemplo. Ustedes imaginen la escena que todos los días vemos en la casa. Llega el señor, generalmente, vamos a poner el ejemplo que sea un cuarentón o por ahí, y entonces la señora está en su casa, el señor llega ahí y se sienta en la mesa, la señora viene y le trae la sopita, y el señor hace un gesto así. Entonces, la señora le lee al pensamiento qué es lo que está pasando y lo atiende al pensamiento. Entonces, ve que ¿no?, el señor ha hecho el gesto, ahí la sopita está fría, entonces agarra, sin que nadie le diga nada, agarra la sopita, se la lleva, la calienta y la vuelve a traer. Y ahí el señor feliz se come su sopita. ¿Qué está pasando ahí? Primero, el que está bajo relaciones de violencia simbólica atiende al pensamiento, al que está por encima en su jerarquía de capital simbólico, académico, político, partidario, institucional. Esa es la escena clásica de todos los días en nuestras oficinas, ¿no? Todos atienden al pensamiento, al jefe. Hasta cuando hacen malos chistes, igual nos reímos porque por ahí va a pensar que tú estás criticando su chiste implícitamente, ¿no?
O sea, hasta los chistes tontos de los jefes hay que reírse. Este tema es muy importante porque está en el núcleo de la dominación. Primer elemento, el dominado, como atiende al pensamiento, al dominador, o pongo en el caso de el señor de la casta señorial, que se hace atender al pensamiento, con un aymara, un quechua, un guaraní, un chiquitano, etc. Pongan el ejemplo que quieran de la dominación. Igual en las estructuras de dominación generacionales, ¿no? El señor cuarentón, cincuentón, que se hace atender al pensamiento con los jóvenes. Segundo, el primer elemento es el tema de atender al pensamiento. Cuando estén atendiendo al pensamiento a alguien, tengan mucho cuidado. Porque yo no estoy en contra de atender al pensamiento a alguien, pero siempre que el otro también te atienda al pensamiento a vos. Y casi siempre no ocurre eso. Entonces, cuando atiendan al pensamiento a alguien, a quien sea, sospechen de que están bajo relaciones de dominación frente a que ni siquiera les está pidiendo que lo atiendan al pensamiento, pero así funciona la dominación. Es como ahorita puede entrar el Robertito Aguilar, que es ministro de Educación. Además, yo le digo así porque era mi compañero de la universidad, estaba 2, 3 años más arriba que yo, ahora Roberto. Pero si llega, habrían dos actitudes absolutamente diferentes, ¿no? Una desde la posición de paridad, el respeto. ¿Cómo está Roberto? Qué gusto, sentate un rato, vamos a ver cómo nos arreglamos un poco y después te atendemos muy bien. Y otra actitud que es exactamente la opuesta. ¿Cómo está, señor ministro? Pase, por favor, siéntese aquí. ¿Qué era ahorita? ¿Qué habla usted? ¿No? Es decir, la posición de la indignidad y de la falta de paridad. ¿No? No somos pares. Yo soy el yunku que estoy aquí, ¿no? Servilmente atendiéndolo al pensamiento. ¿Qué querrá? Debe querer todos los privilegios y las prerrogativas. Entonces lo haré. No debe querer ahorita Coca-Cola, cafecito y encima no ve. Pero seguro no tiene tiempo. Entonces, este tema es clave para desmontar las formas de dominación que reproducimos. Los profesionales, los doctores, los profesores, los funcionarios del Estado, los padres de familia. Y les digo los elementos teóricos para que más o menos se levante un poco más. Cuando estamos atendiendo al pensamiento, primero, el dominador no tiene que pedirle nada al dominado. Ese es el primer elemento teórico. No le tiene que pedir nada, ¿se entiende? Funciona. Es una dinámica establecida que opera prereflexivamente en las estructuras cognitivas de todos nosotros. Segundo elemento, como el dominador no le pide nada al dominado, el dominado jamás se plantea el problema del servilismo, la obediencia, con la que ha sido construido él mismo. Y por lo tanto, por esas dos cosas, se naturaliza la relación de dominación. La señora me está diciendo, puta, yo estoy dominada por este señor patriarca, aunque lo quiero, y por eso le leo al pensamiento, y cuando ni siquiera me piden que le caliente la sopa, yo voy y se la caliento. No se plantea el tema de la obediencia. El tema de la obediencia es un tema complicado. Porque decimos siempre los profesores y los alumnos debemos estar en igualdad de condiciones, pero no estamos. Y además en el fondo a los profesores y a los jefes de Estado y a los jefes de lo que sea, les encanta la obediencia de sus subalternos, aunque formalmente jugamos el juego de que todos somos iguales y que ese es el engaño de la democracia liberal, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, sí pues, pero no somos. Los choques, los huancas y los quispes hasta hace 10 años no podían ser diputados, senadores, ni ministros, ni embajadores. No éramos iguales y hasta ahora no somos iguales. Aunque diga 1000 veces en las leyes eso. Y a todos nos gusta creer cosas que no existen, es decir, vivir de ilusiones, ¿no?
qué maravilla, bueno, sí, todos somos iguales. Y no somos. Los padres no son igual a los hijos y los maestros no son igual a los estudiantes. Y los que portan mayor capital simbólico siempre acaban imponiendo sus relaciones de poder y sus estructuras estables de dominación que los benefician frente y contra los otros. Entonces voy a seguir con los elementos teóricos. Primero, el dominador no pide nada al dominado porque el dominado lo atiende al pensamiento. Segundo, el dominado no se plantea el problema de la obediencia al servilismo en la que está inmersa, por mucho que use corbata o tenga 30 años o 60 o lo que sea, ¿no? Tercer elemento, que es más complicado todavía, que ya lo he dicho, se naturaliza la relación de dominación. Es normal, así funciona. Y cuarto elemento, que es todavía más complicado, ¿por qué ocurre esto y por qué atendemos al pensamiento a quien sea? En realidad a casi todo el mundo. Porque nuestras propias estructuras cognitivas están construidas a partir de las relaciones de dominación. En realidad somos hechura de una red de coacciones cruzadas que son el patriarcado, la condición colonial, las relaciones clasistas de dominación, todos los prejuicios sexistas del patriarcado y las relaciones de dominación generacional. Nuestras propias estructuras cognitivas están construidas por esas relaciones de poder cristalizadas que se hacen hecho subjetivo en nuestras cabezas. Cuando nosotros actuamos adulando y atendiendo al pensamiento a cualquiera que está por encima de nuestra jerarquía, se gatillan prerreflexivamente nuestras estructuras cognitivas. No estamos pensando, a ver, esto, no, se te gatilla. Señor ministro, ¿cómo está? Pase, por favor, requisito, la de ahorita. Y yo no soy apologista de los rebeldes sin causa, eso es absurdo. Lo que estoy planteando es, con esta especie de teatralización de la teoría de las estructuras cognitivas, que nos demos cuenta de un problema terrible, y ese es el sexto o séptimo, ya no me acuerdo, elemento teórico, de que cuando ocurre todo este proceso, el dominador es atendido al pensamiento. El dominado no se plantea el problema de la obediencia, el servilismo. Nuestras estructuras cognitivas están construidas a partir de las relaciones de dominación. Se naturalizan las relaciones de dominación. Ocurre un problema terrible, que creo que es el núcleo del tema educativo. Todo este es un eje. Se invierte la realidad. Cuando si viene alguien famoso, no diré nombres para que nadie, ¿no? Es decir, no haya ninguna susceptibilidad de ningún tipo. Yo puedo asumir una actitud de paridad de condiciones, pero generalmente, ¿cómo se lee? ¡Qué insolencia!, ¿no? Ya, ¿qué le pasa a este Jorge Viaña? ¿No ve? Lo calla medio chascoso, qué igualado, ¿no? ¿Qué le pasa? O al revés, ¿no? Decir, cuando uno asume la actitud del servil sumiso, ¿no? Que es la manifestación más perversa y más horrible de la dominación, se la ensalza, ¿no? ¿Cómo está? Pase, jefecito, no sé, ¿no? Además, hasta en esas palabras, es decir, ¿no? Entonces uno asume una actitud de servilismo y sumisión. Qué buen compañero, qué educado, ¿no? Generalmente es qué educado, qué gentil, ¿no? Qué buen militante, qué revolucionario, no sé, mil calificativos. Qué buen compañero del partido aquí, ¿no? Es decir, lo bueno se vuelve malo y lo malo se vuelve bueno. Y además nos pasa a todos, porque todos somos hechura de estas relaciones, esta red de coacciones cruzadas de la dominación. ¿Quién es pues hechura del hombre nuevo, de la sociedad nueva? Tal vez algún hermano que vive en Chachacomani y que nunca ha salido y solo ha vivido en estructuras comunitarias, posiblemente está construido por otras lógicas y estructuras cognitivas de su subjetividad. Pero el Evo Morales, el Álvaro García, yo, los compañeros que estamos aquí, todos somos hechura del capital
de la colonialidad, del machismo y de las relaciones de dominación generacional. Todos. Por eso es tan difícil salir simplemente de las enunciaciones discursivas de, bueno, el proceso de cambio, la revolución educativa. Todos queremos que este proceso de cambio vaya más allá. Todos queremos hacer una revolución educativa. Pero si no atacamos este núcleo central, que es el tema de la educación, ¿cómo desmontamos esas relaciones en las que se construyen entes de la dominación a nombre de sujetos pensantes? La gran mayoría somos entes de la dominación que reproducimos la dominación. Les doy el ejemplo más sencillo del mundo y que ustedes lo ven en sus casas también. Una señora que hasta es ilustrada, ha ido a la universidad a estudiar historia, habla de Tupac Katari, simpatiza con Marx, pero llega una señora del campo a su casa y ya está inmediatamente, y dice, yo no soy racista, todo, y además es sincera, no es que está mintiendo, pero inmediatamente empieza a ejercer labor civilizatoria, ¿no? A ver, hija, córtate las trenzas, es más cómodo para que cocines. Sácate la pollera, porque es más cómodo, es más práctico. ¿Y por qué nos sentimos convocados a ejercer labor civilizatoria para cambiarlo al otro? ¿Por qué? Porque somos entes que reproducimos la dominación patriarcal, clasista, machista, de dominación generacional, todos. Algunos hacen conciencia y un poquito intentan cambiarlo, otros ni siquiera hacen conciencia. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? Este es el tema de fondo. Necesitamos lo más posible desde las ONGs, desde el Estado, desde el Ministerio de Descolonización, desde las comunidades, desde los colegios, desde los teatros que han hecho acá, visibilizar primero este tema de fondo. No es solamente pobres mujeres las pegan, sí es complicado y está mal y hay que luchar contra eso, pero no es suficiente. Pobres niños, los profesores encima de que enseñan mal, no sé, están mal formados, no. Si realmente necesitamos plantearnos un proceso de cambio profundo, necesitamos un paradigma profundo de transformación, un esfuerzo de otro tipo para construir epistemológicamente otra mirada de la educación. La educación tiene que ser radicalmente emancipativa y por lo tanto radicalmente anticapitalista, radicalmente anticolonial, radicalmente antipatriarcal y radicalmente opuesta a las formas de dominación generacional. Pero eso ahorita es imposible, no existe. Estamos un poquito avanzando en cierta visión más o menos descolonizadora, con toda la confusión comprensible. No es responsabilidad absoluta de nadie. No es tampoco un problema de encontrar culpables y cortarles la cabeza, sean en la sociedad o en el Estado, que no exime a los que tienen responsabilidad de hacer las cosas mal, en el Estado o en la sociedad, son dos cosas diferentes. Les pediremos cuentas a los irresponsables que hacen las cosas mal. Entonces, miren, yo me he alargado porque he visto caras de interés y capaz de una cierta como sintonía, y me he lanzado un discursito que en realidad va a hacer que tenga que abolir la segunda parte de mi exposición porque no tengo mucho tiempo más. Pero sí quisiera acabar redondeando un poco más esta idea que he ido planteando. ¿Por qué es tan importante, y con esto voy cerrando, este problema que planteo? O sea, se ven muchas consecuencias, pero voy a plantear una implicación más que creo que es central. Nosotros los bolivianos, curiosamente, solo voy a hacer mención a un hecho histórico, hemos hecho una de las revoluciones más radicales de la historia del siglo XX. Casi en ningún lugar del mundo ha habido una revolución tan químicamente proletaria como la revolución del 52,
Casi en ningún lugar del mundo se ha destruido el Estado del 52, el Estado oligárquico del arroz minero feudal. Se ha destruido ese Estado, a tal punto que se han dado cambios estructurales de la sociedad y del Estado muy potentes. Un nuevo cambio de forma primordial, llamaría Zavaleta esto. Pero además, imagínense la radicalidad de ese proceso. Casi en ningún lugar del mundo se ha destruido el ejército de ese Estado. No había ejército. Las milicias obreras patrullaban las calles y a los militares les hacían volcar su uniforme y hacerlos marchar detrás de ellos, acompañados con los fusiles. La vergüenza más grande de un militar que le hagan marchar con su uniforme volcado. No había ejército. Esa revolución destruyó el ejército. Vean las fotos, las milicias obreras patrullaban las calles. Era el sueño dorado de Marx y Lenin, ¿no? Que ya estaban muertos. Pero ¿por qué es tan importante entender esto? Porque esos obreros tan belicosos, Zavaleta diría, tan poderosos ante el enemigo, son tan débiles ante sí mismos. A mí la teoría más interesante de la Revolución del 52 me parece que es la de René Zavaleta Mercado. La de Lora es, nos robaron la revolución, sí, pero habría que decirle a Lora, ¿y por qué nos hemos dejado robar la revolución? A mí me parece absurda esa idea. Los obreros del 52 renunciaron al poder, abdicaron del poder. ¿Y por qué? Porque sus estructuras cognitivas estaban construidas por las propias relaciones de dominación. Eran machistas, tenían resabios de racismo muy fuerte, se creían superiores a los comunarios de su, ¿no? Los de Cañadón, Antequera o Anuni, se sentían superiores a los de Colquechaca y de las zonas de las comunidades aledañas, a los cacachacas, a los laimes y a los jucumanes. Hay que ser implacable con la autocrítica de nuestras propias limitaciones. El proletariado boliviano, esta es una frase de Zavaleta, era una mezcla, dice, era una mezcla de beata y ave de rapiña. Tan poderoso ante el enemigo y tan débil ante sí mismo. Decía una frase extraordinaria, decía, el movimiento obrero boliviano, el pecado original del movimiento obrero boliviano es haber nacido sindicalista. ¿Por qué? Porque uno funda un sindicato cuando hay que defenderse de la patronal, del Estado, del ejército, ¿no? De alguien hay que defenderse. Y no había nadie de quien defenderse y fundan un sindicato en vez de autogobernarse entre indios mineros e indios comunarios. Jamás se vieron a sí mismos autogobernándose. Entonces le mandaron a llamar al doctorcito Paz, que estaba en Buenos Aires, para que se los gobierne. Zavaleta dice, tenemos una extraña enfermedad intelectualista, ¿no? Los doctorcitos de corbata y los ilustrados son los que tienen que gobernar. ¿Quién más iba a gobernar? Hay una frase muy linda, dice Zavaleta, mandan a llamar a los más parecidos de los cuales acababan de derrocar para que se los gobierne. El MNR no tenía nada, tenía un puñado de apellidos y los mineros controlaban las calles y habían disuelto el ejército, pero ese puñado de apellidos valía más en el poder que ellos controlando el poder real. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nos puede ocurrir lo mismo, exactamente lo mismo, tan poderosos ante el enemigo y tan débiles ante nosotros mismos, incapaces de desmontar las estructuras más profundas de la dominación patriarcal, clasista, colonial y de dominación generacional. Podemos intentar cambiar las estructuras del Estado, de la policía, hacerles poner huipalas que está muy bien en su uniforme, es decir, una visión cosificante, estructuralista de la emancipación, pero no vamos a cambiar nuestras propias estructuras cognitivas, colectivas e individuales. Vamos a seguir actuando de la misma forma y reproduciendo el patriarcado y la dominación. Y aunque destruyamos el Estado parcialmente, cambiemos las estructuras del ejército, de esto y del otro y lo demás allá, se va a reproducir y se va a reconstituir la dominación patriarcal, colonial, clasista, porque lo fundamental
el núcleo no lo hemos cambiado, ni siquiera lo hemos discutido, porque ni siquiera lo hemos visto. Por ejemplo, un tema central, y con eso concluyo. Más allá de ponernos a discutir quién está involucrado, quién no, en este escándalo que hay de altos funcionarios del Ministerio de Gobierno, con una mafia de extorsión, etcétera, es la pregunta central, y sin buscar crucificar a nadie, que habrá que crucificar a muchos, pero ese no es el tema. ¿Quién controla las estructuras reales del Estado? Hemos cambiado realmente el núcleo central de los aparatos que manejan las prácticas reales y las dinámicas de este Estado. Es un buen debate. Es un buen debate con los que queremos realmente profundizar el proceso de cambio. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? Necesitamos plantearnos un horizonte de transformación de la educación, al menos basado en algunos de los aspectos centrales del cuestionamiento a lo más profundo de las estructuras de dominación, aunque no les guste a los jefes eventuales de las instituciones, de los ministerios o de nuestros institutos de investigación o de la universidad. Eso es un proceso profundo de descolonización, despatriarcalización, que está encaminado al vivir bien. Nada más, muchas gracias. Hemos escuchado una ponencia muy centrada en el núcleo, digámoslo así, del problema que todos estamos tratando de explorar, de analizar. Yo en parte estoy de acuerdo con eso, pero yo voy a hablar más bien de la, si se quiere, de la periferia, no tanto del núcleo, con lo cual complementaremos, espero. Para empezar, quisiera hacer dos puntualizaciones en la última parte del discurso, en términos en que la revolución boliviana hubiera sido la mejor revolución. No es así, desde mi punto de vista. Es verdad que ha sido una revolución del Estado, se ha derrotado el Estado oligárquico, que una clase ha ascendido, se ha conformado la clase media, etc. Es verdad, pero en un proyecto que no ha cambiado de rumbo, el proyecto liberal. El proyecto liberal, desde principios de siglo, ha pasado por distintas etapas, y llegando a la Revolución Nacional, ese proyecto liberal ha continuado intacto. En ese sentido, esta revolución ha perjudicado enormemente a las mayorías nacionales de este país. Solo voy a poner tres ejemplos. Uno, la devolución de la tierra al indio. Aparentemente está bien, ¿no? Se le ha devuelto la tierra al indio, pero en los hechos es que se ha fragmentado el concepto de territorio donde vivían bien los indígenas, y se ha inventado el título de propiedad y se ha introducido con el concepto del capitalismo, ¿no? Se ha fracturado el territorio y se lo ha convertido en tierras, parcelas. Y ese proceso además ha durado, creo que todavía siguen entregando títulos de propiedad agraria desde la Revolución del 52, ¿no? Uno. Dos, se ha sustituido con el sindicalismo la forma de organización local indígena que velaba por el vivir bien. Autoridades múltiples que estaban tomando distintos roles, por ejemplo, en la justicia, la vigilancia de la alimentación, los sembradíos, la relación con los fenómenos naturales, granizos, lluvias, sequías, enfermedades, salud, justicia comunitaria, etcétera, etcétera. Este sistema de autoridades con la Revolución Boliviana se ha cancelado y se ha sustituido por el poderoso sindicato. Pero el sindicato ya tenía otra mirada hacia las estructuras políticas y del poder, y que después se ha ido distorsionando, ya pacto militar campesino, etcétera, etcétera, ¿no? El tercer ejemplo es la educación. Una educación que
que ha entrado con todo ese proyecto civilizador del Estado Nacional, en construcción también, pero al fin Estado Nacional en ese momento, y se ha anulado la cultura, la lengua, la forma de ser, es decir, ha sido violencia, eso sí ha sido violencia en todos los aspectos, también simbólica fundamentalmente, porque a las chicas se les ha obligado a cortarse las trenzas y se les ha obligado a usar uniforme, y se les ha dado instrucciones que se supone que no tenían, contenidos y programas que iban a algo que se suponía que ellos no sabían. Por ejemplo, educación del hogar, la familia, el deber del padre, de la madre, de los hijos, etc. Aquello se llamó educación fundamental, además, para constituir ciudadanos del nuevo Estado. Entonces, como vemos, esta revolución desde el punto de vista de las mayorías nacionales no fue una revolución que haya beneficiado a la sociedad mayoritaria de Bolivia. Y lo segundo, los obreros que no pudieron, digamos, adueñarse de su revolución y todo, pues la verdad es que se repartieron el Estado. Después de la revolución, la Central Obrera Boliviana se constituyó como el co-gobierno, ¿no es cierto? Y el magisterio ahí negoció con la ley de reforma educativa el manejar siempre los asuntos de la educación. Y hoy tenemos ese problema, pues. El Estado puede decir lo que sea, el gobierno puede planear lo que sea. Es linda la ley 070, ¿no? La ley de Avelino Ciñani. Pero tenemos que negociar con el magisterio. ¿Por qué? Médicos deben trabajar las 8 horas. No, momento. Tenemos solamente 6 horas. ¿Qué pasó? Mineros, no, vamos a cogestionar la minería. Ferroviarios, etcétera, etcétera, etcétera. Los obreros se agarraron una parte de la gestión del Estado y se adueñaron de ese sector. Si en algún momento la Comibol trabajó a números rojos, es pues por la cogestión obrero-minera, de gerencia y federación minera, ¿verdad? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Los obreros no son ángeles, digamos, de la revolución y víctimas siempre. Bueno, no, tal vez digo mal al decir obreros, sino la clase dirigencial obrera siempre ha estado acomodado en los sitiales de poder, en todos los gobiernos que han pasado. Y hoy también. Por eso la ley 070 no puede ser implementada hasta hoy. Esa es una de las razones. ¿Por qué? Porque su origen es la Revolución Boliviana del 52. Ahí se negoció con cada sector el hecho de que, bueno, vamos a hacer cosas desde el gobierno, pero nosotros como confederación vamos a estar de acuerdo o no. Y ahí han demostrado el poder obrero, ¿no? Mal, tal vez, en una perspectiva que no tiene mucha significación social, política, histórica, etcétera, pero bueno, la utilizan y la siguen utilizando. Hoy día los transportistas dijeron, creo que va a subir el pasaje, ¿no? El próximo año ya estamos viendo cuánto, yo creo que va a ser 30%, ¿ya? ¿Y qué va a decir el gobierno? ¿No? Hay un poder ahí, ¿no es cierto? Bueno, solo quería puntualizar esas dos cositas y decir que en este tema del vivir bien, como dijo aquí mi colega, es un discurso en construcción, ¿verdad? Tal vez a ese discurso en construcción